Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de matemática otra vez. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo en cuanto a las matemáticas. Vamos a pasar a la parte de estadística, ¿ok? No sin antes mencionarles el tema del día de hoy. Conocemos las variables estadísticas. Nuestro objetivo en la clase va a ser lo siguiente. El alumno va a representar, va a conocer, va a definir las características de una población como también de una muestra en el estudio, ¿okay? Asociándolas a variables estadísticas. ¿Okay? Vamos a conocer los tipos de variables también. ¿Ok? Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva te enseño un video que te da lo que es la importancia de las estadísticas, ¿ok? Entonces lo que tú vas a hacer es en casita, ya sabes, aquí haces un clic y comienzas a ver el video. Si quieres pones pausa un momento a lo que estamos observando, pones el video y luego de ver el video responde esta pregunta que te coloco aquí, que dice, ¿qué ejemplos propones en relación a la estadística en nuestra sociedad? Entonces, en nuestra sociedad nosotros conocemos diferentes tipos de estadística, ¿ok? Por ejemplo, cuando uno quiere saber cuáles son los gustos que tienes, por ejemplo, en un colegio, cuáles son los gustos o preferencias, ¿no? Musicales. Para eso se hace unas tablas estadísticas. Por ejemplo, también nosotros podemos observar cuando se hacen elecciones para alcaldes, para presidentes. Entonces, al final salen como unas encuestas. Ahí podemos observar lo que son las estadísticas. También podemos ver las estadísticas en los partidos de fútbol, cuando vemos el cuadro, ese cuadrito donde me da goles a favor, goles en contra, los puntajes, ese también es parte de una estadística. Entonces tenemos un sinnúmero de cosas, de ejemplos en el cual nosotros vemos la estadística en nuestra sociedad. Y es muy importante, nosotros convivimos mucho. Es más, en este momento estamos pasando por una problemática de esta epidemia. Sin embargo, la estadística a nosotros nos ayuda a conocer la cantidad de personas de repente infectadas, de personas sanadas, y en base a eso se puede hacer pronósticos. ¿Para qué sirve entonces la estadística finalmente? Para que en base a esos datos, a esos cuadros, gráficos que se puedan tomar, nosotros podamos tomar unas buenas decisiones y poder de repente proponer mejores soluciones. ¿Ok, chicos? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Como les mencioné al inicio, vamos a ver cuál es la definición entre una muestra y una población. Antes de decirte, primero quiero la definición. Primero quiero que veas este gráfico que te acabo de presentar aquí, ¿ok? Donde te das cuenta, dentro de este círculo existe un cúmulo de personas de diferentes colores, ¿ok? Eh, todo lo que está acá dentro del círculo grande se llama, todas las personas que se encuentran dentro es la población, ¿ok? Y un subconjunto, ¿qué significa? O sea, un conjunto dentro de este conjunto grande se llama muestra. Si vemos hay un grupito pequeño que está sombreado de rosado, ¿ok? Eso se llama muestra, pero esta muestra no puede ser solamente un grupito así cualquiera. Este grupito tiene que ser un grupito significativo. ¿Qué quiere decir significativo, chicos? Significativo quiere decir que, por ejemplo, si vemos que la población está de esos colores, por así decirlo, o sea, todo este conjunto de personas está de todos estos colores, nuestra muestra también tiene que tener esas características que tiene esta población, ¿ok? Por ejemplo, yo en mi muestra no podría poner a una persona de color verde o qué sé yo, pues, ¿no? De otro color, que no sea que se encuentre dentro de este grupo, dentro de este conjunto. ¿Ok, chicos? Entonces hay que tener que muestra no es cualquier grupo dentro de ese otro grupo, sino tiene que ser un grupo, pero significativo, que cumpla con las características que tiene la población. ¿Ok? Ahora vamos a ir a lo que es la definición.
Ya que entendemos mejor qué es la población y la muestra. Entonces, acá te digo, es un conjunto, la población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de las cuales intentamos sacar conclusiones. Obviamente, como todo trabajo estadístico, el fin es obtener conclusiones, ¿ok? Pero recuerda que es un conjunto de todos los elementos. Como te dice ahí, el conjunto de todos los elementos, pues, ¿qué significa? Pueden ser personas, también puede ser, se puede trabajar con animales, se puede trabajar con objetos. O sea, una población puede ser diferente tipo de elementos, ¿ok, chicos? Y una muestra. ¿Qué es una muestra? Es parte de una población, ¿ok? Tiene que estar dentro de este conjunto, que se considera representativa, como te dije. O sea, tiene que cumplir con las características de la población para obtener resultados válidos. Porque si no, la muestra ya no sería confiable, la muestra que tenemos ya no sería válida. Si yo tomo otras características diferentes a la población, ¿ok? Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá vamos a ver un caso, ¿ok? Para poder nosotros saber cuál es esta diferencia o cómo poder reconocer una población de una muestra, ¿ok? Me dice el problema, se quiere realizar un estudio de la altura de los alumnos de primero y secundaria de una institución y para ello se mide a los alumnos de primero A. ¿Ok? Entonces vamos a descubrir cuál es la población y cuál es la muestra. Ya en clase virtual vamos a escribirlo, pero ahora en estos momentos yo te lo voy a decir de forma verbal. Entonces, recordemos que una población es el conjunto, por así decirlo, universal, conjunto total de lo que me están mostrando. Entonces, si me dicen, si se quiere realizar un estudio de la altura de los alumnos de primero y secundaria de una institución, y para ello se mide a los alumnos de primero A. ¿Ok? Entonces, mi población sería todos los alumnos de primero de secundaria de la institución. Todos los alumnos de primero y secundaria de la institución. Eso sería mi población, ¿ok? ¿Y qué sería mi muestra? Bueno, la muestra, como te dije, es un subconjunto, es parte de esa población. ¿Qué están tomando? Porque no van a evaluar a todos, ¿no? No van a medir a todos. ¿A quiénes van a medir? Solamente dice acá la lectura que para ellos solamente van a medir a los de primero A. Por lo tanto, la muestra sería los alumnos de primero A de secundaria. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es la diferencia. La población sería los alumnos de primero de secundaria de la institución. Y la muestra sería los alumnos solamente de primero A de secundaria. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Acá me hablan acerca de lo que es, dice, en el Liceo Naval Juan Fanning García, se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. Se realizó una encuesta a 80 estudiantes del nivel secundario y 70 del nivel primario. ¿Cuáles creen que sería la población y la muestra? Entonces, te mencionaré. La población, recuerden que es un conjunto global, ¿ok? Es un conjunto mucho más grande que la muestra. Entonces, si vemos acá, nosotros hay que encontrar qué es lo que están estudiando. Quieren saber el deporte más practicado allá. Entonces, pero ¿a quiénes se le quiere hacer el estudio? Tienes que preguntarte, ¿a quién se le tienes que hacer el estudio? Dice que se le está haciendo un estudio a los estudiantes del Liceo Naval Juan Fanning García, ¿ok? Del nivel secundario y del nivel primario. Entonces mi población serían todos los alumnos del Liceo Naval Juan Fanning García. ¿Ok? O si también puedes colocar los alumnos del nivel primario y secundario del Liceo Naval Juan Fanning García. O sea, estás hablando de todos ellos. Eso sería mi población. Ahora, mi muestra, ¿qué sería? Solamente los que va a hacer su encuesta nada más. No lo va a hacer a todos, ¿ok? Solamente va a ser a una parte nada más. ¿Y cuál es esa parte o ese grupito pequeño, esa muestra, quién va a ser?
a ser los 80 estudiantes del nivel secundario y 70 del nivel primario. Entonces, la muestra sería 80 estudiantes del nivel secundario y 70 del nivel primario del Liceo Naval Juan Fanny García. ¿Ok, chicos? Entonces ya sabemos diferenciar, ¿ok? Entonces, en este caso, a modo de conclusión, podemos ver de que se hizo aquí un estudio estadístico, bueno, acerca de los deportes que hay aquí en el Liceo Naval, ¿ok? Entonces se va a preguntar, quiere saber, pero quiere saber los deportes que hay en todos los alumnos, tanto primaria y secundaria del Liceo Naval Juan Fanny García, ¿ok? Eso sería mi población, pero no se les pregunta a todos, solamente se escoge un grupito de cada uno. ¿Qué grupito? El 80 estudiantes del nivel secundario y 70 del nivel primario, ¿ok? Ese pequeño grupito chiquito sería mi muestra y todos los alumnos de primaria y secundaria serían mi población. ¿Ok, chicos? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora los que son las variables estadísticas. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es una variable estadística? Vamos, para que me entiendas un poco, vamos a ver en los casos anteriores. En el primer caso que te puse, decía acerca de que se quiere realizar el estudio de una altura de los alumnos, ¿ok? De primero y secundaria de una institución y para ello se envían los alumnos de primero A. La pregunta es, ¿de qué se trata el estudio? O sea, ¿qué es lo que quieren estudiar? ¿Cuál es el tema principal, si lo quieres ver así? Entonces, ¿qué sería? El estudio que quieren hacer es acerca de la altura, ¿ok? La altura de los chicos. Entonces, esa palabrita llamada altura, eso sería la variable estadística, ¿ok? La variable estadística estamos hablando como la altura. Entonces, recuerda que es de qué están estudiando en ese trabajo o qué estudio estadístico están haciendo. Si te preguntas eso y la respuesta tú la encuentras en la lectura, eso se llama la variable estadística. Vamos a ver el siguiente caso. Me decía que en el Liceo Naval Juan Fanny García se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. Se realizó una encuesta a 80 estudiantes de nivel secundario y 70 de nivel primario. Mi pregunta de nuevo es, para sacar qué es la variable estadística, entonces vamos a preguntarnos de qué quieren hacer ese estudio estadístico, de qué quieren hacer este estudio de investigación. De los deportes, muy bien, de los deportes. Entonces, aquí es lo que se trata de saber qué es los deportes, ¿ok? Por ejemplo, los tipos de deportes, ¿no? Ahí existe básquet, fútbol, vóley, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de los tipos de deportes en el cual se está haciendo. Y esa palabrita es o esa frasecita es lo que se llama variable estadística, ¿ok, chicos? Así de fácil. ¿Ok? ¿De qué se trata ese trabajo estadístico? Y con eso sale. Entonces, ya sabemos qué son variables estadísticas. Ese es el objeto de estudio de un trabajo estadístico de investigación. ¿Ok? Ahora vamos a ver que la variable estadística, se divide en dos partes, que son variables cuantitativas y variables cualitativas. Variables cuantitativas viene su nombre de cuántos, de cantidad. ¿Ok? Entonces acá van a existir variables cuantitativas de cantidad. Y estos son variables cualitativas de cualidades. ¿Ok? Por ejemplo, cuantitativas, estamos hablando, por ejemplo, si se quiere hacer el estudio del número de hijos, por ejemplo, de familias, quiere ser la cantidad. Entonces, esos son variables, número de hijos, ese objeto de estudio, eso es lo que quieren investigar, el número de hijos, tú estás estudiando una cantidad ahí, porque se cuenta. Número de hijos, por ejemplo, 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos. Entonces, esos son cantidades. Por eso son variables cuantitativas. ¿Ok, chicos? De la misma manera, también tenemos variables cualitativas.
¿Ok? Esta es la que se encuentra en esta parte, variables cualitativas. Variables cualitativas, por ejemplo, te puedo dar lo que son las profesiones, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer un estudio de investigación acerca de, por ejemplo, eh, acerca de las profesiones que pueden existir dentro de una institución, ¿ok? Entonces, en el Liceo Naval Juan Fanny García, por ejemplo, quieren saber cuántas profesiones existen, ¿no? Parte de profesor, pero no son los únicos profesionales que se encuentran en una institución. También se encuentran son los administradores, los contadores, etcétera, y etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, si quiere hacer un objeto de estudio, que se quiere estudiar cuántas profesiones, entonces, perdón, qué tipo de profesiones hay en el Liceo Naval. Entonces eso sería una variable cualitativa, porque ya no serían cantidades. Si yo te digo los tipos de profesiones, es muy diferente a la cantidad. Si yo te digo los tipos de profesiones, ¿cuáles serían tus respuestas? Entonces serían, por ejemplo, qué sé yo, enfermería, ¿no? Encontramos en la parte de salud, profesor, administrador, contador. Entonces, todo ello son diferentes, ya no son por ejemplo, no son cantidades, ¿no? Como en el anterior caso, que eran cantidad de hijos, ¿ok? No eran cinco hijos, cuatro hijos, no, sino acá va a decir las profesiones, doctor, qué sé yo, profesor, administrador, etc. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta cuáles son cuantitativas y cuáles son cualitativas. ¿Ok? Ahora, dentro de las cuantitativas encontramos los que son discretas y los que son continuas. Por ejemplo, las discretas y las continuas, ¿en qué se diferencian? En que la discreta son cantidades, ya sabemos que las dos son cantidades, pero las discretas son cantidades enteras. ¿Ok? Y las continuas son, si lo quieres entender para que lo entiendas mejor, son cantidades que tú puedes encontrar decimales dentro de ellas. ¿Sí? Ya sabes ya tú qué son un poco los números enteros, los decimales, ¿no? Cantidades enteras que son concretas, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y cantidades decimales, por ejemplo, donde puede existir un número 1.5, 2.7, etc., ¿no? Vamos a ver entonces unos ejemplos. Por ejemplo, una variable cuantitativa discreta sería número de hijos. Número de hijos tú lo puedes contar, por ejemplo, 2 hijos, 5 hijos, 4 hijos. Tú no puedes decir, tengo 3 hijos y medio, 2 hijos y 3 cuartos, ¿no? Por eso es que son variables cuantitativas discretas. Lo mismo, por ejemplo, si te digo el número de PCs, que son de la computadora, ¿no? Y las cantidades. Yo no puedo decir existe 2 PCs y media, ¿no? Son cantidades enteras. En cambio, en las variables cuantitativas continuas encontramos también números, por ejemplo, las estaturas, que son números, pero en cambio ahí podemos encontrar números también decimales. ¿Cuánto mides? 1,50 m, pero 1.5, ¿no? Sería. ¿Cuánto mides? 1.62. Entonces son números decimales. También puede ser números enteros, ¿no? O sea, mide 1 metro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, 2 metros, ¿no? Pero también existen números decimales también, ¿ok? Tienes que ver esa diferencia en lo que es discreta y continua. Por ejemplo, en continua también te puedo mencionar lo que es el sueldo. El sueldo son números, también en muchos casos son números decimales, ¿no? En algunos casos, hasta, qué sé yo, se les puede dar con céntimos o con billetes y monedas, por así decirlo, ¿no? Entonces, no son números completamente exactos, ¿no? Acá viene la parte decimal aquí. En cambio, los otros, los discretos, sí son números exactos, números cantidades enteras. Pasemos a lo que son las variables cualitativas. Como te había mencionado, son cualidades nada más. Y se puede dividir en lo que es, por ejemplo, son palabras, ¿ok? Para que me entiendas un poco mejor.
encontramos lo que son cualitativas nominales y ordinales. La diferencia entre estos dos es que las nominales son nombres en sí. Pueden estar de forma desordenada, no hay ningún problema. En el caso de los ordinales, acá sí tiene que haber un orden, sí o sí. ¿Ok? Te voy a poner unos ejemplos para que me puedas entender mejor. Por ejemplo, el género sería una variable cualitativa nominal. ¿Por qué género? Porque en una tabla, si tú quieres hacer una tabla estadística, puedes primero colocar masculino, femenino, ¿ok? Pero también puedes colocar femenino y masculino. ¿Listo? Cuando te hable, por ejemplo, acá de la profesión, te puedo decir doctor, profesor, ingeniero. Pero también te lo puedo decir mezclado, ¿no? Ingeniero, puede empezar por ingeniero, puede ser por profesor o por doctor. O si deseo primero profesor, doctor, ingeniero. ¿Okay? No hay un orden, no existe un orden. Tú lo puedes poner en tu tabla estadística, que vamos a ver en la próxima clase, de forma desordenada, no tiene ningún, y no estaría mal. En cambio, existen variables cualitativas ordinales. Estos sí te obligan a tener un orden específico. Por ejemplo, los niveles de estudio, inicial, primario, secundario. ¿Ok? Entonces tú no puedes poner primario, inicial, secundario. Ahí sí se vería de forma desordenada, ¿correcto? Entonces es ahí donde tú tienes que ahí sí tener un orden, sí o sí. Por ejemplo, te ponía lo que es también la calidad del servicio. En este caso, un Cibertech, ¿no? Que es una empresa, ¿no? Donde se enseña computación. Te dicen la calidad, ¿no? Del servicio. Pues, malo, bueno, excelente, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú no puedes decir bueno, malo, excelente. Sería mal, estaría de forma desordenada y ahí sí se notaría la diferencia. Eso la calidad tiene un orden. Malo, bueno, excelente, por así decirlo. No puede existir otros órdenes, otro orden también, de otros diferentes órdenes. Muy bien, chicos. Entonces aquí vamos a ver, te pregunto, luego de explicarte, que menciones otros ejemplos. Aparte del que acabo de mencionar aquí, te voy a preguntar otros ejemplos que tú, a ver, que tú quisieras decir en clase. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí es donde vamos a tener que encontrar, ya en visto de lo que hemos tratado antes en cuanto a las variables estadísticas, ahora tenemos que colocar aquí, en este cuadrito, cuáles son los números, perdón, el número de aprobados en un curso, ¿ok? ¿Qué tipo de variable es? Número de aprobados en un curso. Entonces, si yo lo disgrego, me pongo a pensar, número de aprobados en un curso. Puede haber 50, 20, 10. Esos son los resultados. Si tú te preguntas los números de aprobados en un curso, entonces, ¿cuáles son? Si te arroja cantidades, entonces, ¿qué serían? Variables, vamos a poner acá, variables cuantitativas o variables cualitativas. Variables cuantitativas, ¿verdad? Porque son números. ¿Ok? Pero ahora sería cuantitativas discretas o continuas. ¿Mm? Entonces, en este caso, si estamos hablando del número de aprobados de un curso, no existiría un orden en sí. Puedo haber, puedo poner 20, como puedo poner 10, como puedo poner 13. No existiría un orden para ese ejemplo. Por lo tanto, sería una variable cuantitativa discreta. ¿Ok? Cuando hablo de estado civil, si yo lo disgrego, a ver, estado civil, ¿qué estados civiles se encuentran? Allá, soltero, casado, ¿no? Pues, puede ser viudo, ¿no? Entonces ya, estado civil, ¿qué es lo que me está arrojando? ¿Son números o letras? Soltero, casado. Son letras, ¿no? Son palabras. Entonces, al ser palabras, ¿qué sería? ¿Variables cuantitativas o variables cualitativas? Sería variables cualitativas. Muy bien, así es. Entonces, y de ahí ahora me pregunto, ¿no? ¿Qué sería estado civil?
variables cualitativas nominales u ordinales. ¿Hay un orden necesariamente para eso? Eso es lo primero que tienes que preguntar en cualitativas. De frente te vas al orden. ¿Tiene un orden lo que es en este caso estado civil? ¿Necesariamente tiene que estar casado al inicio y después soltero? También puede ser soltero primero y después casado, ¿no? No hay necesidad de un orden. Si no hay necesidad de un orden, entonces sería variable cualitativa nominal. Muy bien. Así es. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo que dice distancia desde la casa al instituto, ¿no? En su caso sería distancia desde la casa al colegio, ¿no? Eso, si tú lo digregas, a ver, distancia, ¿qué te está arrojando como resultado? Distancia. Por ejemplo, no sé, 2 kilómetros, otro dirá 3,5 kilómetros, otro dirá este, 5,3 kilómetros, ¿ok? No te da una forma exacta necesariamente, no todos exactamente están a 2 kilómetros, ¿verdad? Puede haber una variación, pueden existir decimales. Entonces, vamos primero a ver qué tipo de variable sería. ¿Sería una cualitativa o sería cuantitativa? Claro, son cantidades, entonces es una variable cuantitativa. Muy bien. Ahora sería una variable cuantitativa. Tenemos dos variables cuantitativas, discretas o continuas. Fíjate, pueden ser decimales o no, o son números exactamente enteros. También puede ser decimales, ¿verdad? Las distancias que hay de tu casa hacia el colegio, hacia el instituto. Entonces también puede ser, son variables cuantitativas continuas. ¿Listo? Muy bien. ¿Ok? El siguiente te lo dejo a ti. ¿Ok? Puesto conseguido en una prueba deportiva. ¿Ok? Eso te lo dejo a ti para que lo tengas en cuenta y cualquier duda ya sabes, lo puedes mencionar en la hora de la clase virtual. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí es donde te presento, ya no nombres, bueno, exactamente, sino gráficos, algo que nosotros podemos observar en la vida diaria. Por ejemplo, en el primero, en el que está arriba, ¿de qué te están hablando? Primero hay que ver cuál es la variable, es lo primero que te tienes que preguntar. Vamos a ver el primer cuadrito. Es una barra, un gráfico estadístico de barras. Vamos a ver aquí, ¿de qué te están hablando? ¿De qué están haciendo este estudio? Muy bien, así es, de los ingresos, ¿ok? Puede ser los ingresos de una persona que imagínate que está vendiendo en la calle, por ejemplo, está vendiendo frutas. Entonces es un señor que está vendiendo frutas, tiene su tiendita y él percibe por día, imaginemos una cierta cantidad de ingresos. ¿Ingresos qué son? Son lo que él recibe en dinero y ganancia, ¿no? Vamos a tomarlo así. Ahora, aquí, en este cuadrito, la variable, por lo tanto, el objeto de estudio, lo que están estudiando acá es el ingreso. Por lo tanto, la variable es el ingreso. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver qué tipo de variable es ingreso. ¿Qué será? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Sí? Números, letras. ¿Cuantitativa o cualitativa? Ingresos. Si yo disgrego ingresos, entonces sería ingresos, a ver, una persona, sus ingresos, me imagino el frutero, por día, me imagino que está sacando, por ejemplo, 20 soles, otro día estará sacando 50 soles, otro día 20, 70 soles, qué sé yo. Entonces, son números lo que está obteniendo. Si son números, sería una variable cuantitativa, ¿ok? Cuantitativa, de cantidades. Correcto. Entonces, estas variables cuantitativas, ¿ok? Vamos a ver que existen dos, las discretas y las continuas, como te decía acá, discretas y continuas. ¿Cuál de las dos variables sería los ingresos? ¿Cuáles creen? Sería una variable cuantitativa continua, ¿ok? Porque también puede tener, por ejemplo, un día tendrá un ingreso de
de 37 soles con 50 céntimos. Puede ser también, ¿sí o no? Entonces ahí vemos los números decimales que también existen. ¿Ok, chicos? Entonces ya encontramos cuál es la variable, qué tipo de variable es. Vamos a observar el siguiente caso. El siguiente caso me muestra también otro trabajo estadístico y acá encontramos también una variable. ¿De qué está tratando este estudio, ¿no? ¿Qué quiere saber? Muy bien, así es. Quiere saber acerca de los deportes, ¿verdad? Y vemos el fútbol, baloncesto. También quiere saber el deporte y lo ha disgregado en dos secciones, en hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, acá vemos dos variables que se encuentran en este estudio de investigación. Entonces, acá existe una variable principal y luego lo subdivide en otras variables, ¿ok? En sí el objeto de estudio, de trabajo aquí, son los deportes. Quieren saber los deportes. No quieren saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. No, acá es lo que quiere saber cuántos deportes son del gusto y lo han subdividido por hombres y por mujeres, ¿ok? Entonces, deportes, ¿qué variable estadística es? Muy bien. Deportes es una variable estadística, es una variable estadística cualitativa. Si te das cuenta, acá al costado son letras. ¿Ok? En cambio, acá tenía puros números. Profesor, pero acá dice, yo veo números. Listo. Pero el trabajo, o sea, el trabajo de estudio que estamos teniendo aquí es de los deportes. ¿Ok? Esa es la variable. ¿Y qué le sigue? Los diferentes tipos de deportes, fútbol, baloncesto, ¿ok? Y atletismo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son variables cualitativas, cualitativas. Obviamente que todo se va a tener que contar después, ¿ok? Pero hay algunos que ya sus números los tienen desde un inicio. Eso se llaman variables cuantitativas. Los que tienen el número desde el inicio, variables cuantitativas, ¿ok? Muy bien, así es. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta última diapositiva, observamos que este también es un gráfico estadístico en base a lo que es casos confirmados en el COVID-19. Es un dato que se ha dado en la fecha hasta bueno, acá tenemos hasta ciertos días del mes de abril. Nosotros, primero, hay que reconocer lo que es la variable de estudio. ¿Ok? ¿Qué están estudiando aquí? Los casos, ¿verdad? Los casos confirmados. ¿Ok? O el número de infectados, los casos confirmados. ¿Y eso qué variable sería? ¿Cuantitativa o cualitativa? Si yo digo casos confirmados, me sale, por ejemplo, 50, 100, 150, 200. Es variable cuantitativa, ¿ok? No me sale letras, sino me salen números, los primeros que me salen. Sería variable cuantitativa. Y también les pregunto, si es cuantitativa, ¿sería discreta o continua? ¿Se puede trabajar con números decimales los números de infectados, los casos confirmados? No, ¿no? Porque uno no puede decir, yo tengo, por ejemplo, 50.4 casos confirmados. No, no puede decirse porque al hablar de casos confirmados se está hablando de personas infectadas. Y las personas no se pueden dividir en decimales, son cantidades enteras. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, vamos también a conocer que un poco a ver que este cuadro sigue en aumento. Chicos, nosotros de una manera u otra queremos que estén bien en sus casas, que no salgan de sus casas, que siempre respeten las indicaciones que el presidente está mandando en cada reunión que está dando a la nación. Siempre a sus padres que se laven las manos, háganle recordar. Ustedes también a cada momento lávense las manos,
traten de echar por ahí lejía, quizás para mantener el ambiente más limpio. Traten de no salir muchas personas. Háganlo por el bien de sus familias y para que el Perú mejore en esta situación y que de una manera u otra no ayudemos a que estos casos sigan en aumento. ¿Ok, chicos? Bueno, eh, ya saben, aquí en la parte final encontramos lo que es la dirección. Un gusto haberlos conocido de nuevo. Ya les indicaré cuál será la clase online. Le voy a dejar ahí la ficha. ¿Ok? Y bueno, deseo lo mejor. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.